¿Estamos todavía a tiempo a revertir el proceso de desafección de los ciudadanos europeos o consideras que es un proceso natural que va a llevar a la desintegración de la Unión Europea como proyecto? Yo no creo que vaya a ocurrir la desintegración del proyecto europeo. Pienso que, además, creo que es totalmente contrario a la tendencia que tienen las relaciones internacionales hoy. Es decir, estamos en la era de la globalización, no se pueden tener perspectivas nacionales ante los problemas globales, ¿no? Yo desde luego ese convencimiento lo tengo bastante claro. Pero te digo algo, a mí no me preocupa tanto la desafección de los ciudadanos como el grado de conocimiento de los ciudadanos. Es decir, yo pienso que el proyecto de integración europeo tiene sentido siempre y cuando los ciudadanos sepan el porqué de ese proyecto de integración y también puedan formar parte de un debate europeo crítico. Es decir, yo no pienso que el proyecto de integración europea deba ser ese ejercicio de despotismo ilustrado que se le decía, ¿no? Pienso que los ciudadanos deben conocerlo bien y para eso los medios de comunicación, insisto, son centrales. Por ejemplo, temas como migración. Muchas veces se dice que la migración no deben entrar en los debates a las elecciones europeas, por ejemplo, porque no es una competencia del Parlamento Europeo actualmente, y tienen toda la razón. Migración es un tema que se está discutiendo en las cumbres de los jefes de Estado y de Gobierno. Es una política en la que los países, los estados, son un poco proclives a ceder competencias, ¿no? Porque al fin y al cabo es gestión de fronteras. Sin embargo, yo sí pienso que deben estar en las elecciones europeas este tipo de temas, porque son temas que para los ciudadanos intuitivamente forman parte de Europa. Es decir, intuitivamente no cabe una respuesta nacional a un problema como la migración, sobre todo si le estamos contando que internamente tenemos fronteras comunes, es decir, que ya no existen fronteras internas, nada más que tenemos las fronteras externas. Entonces, bueno, yo sí pienso que contándole el grado de poder que tienen las instituciones europeas a día de hoy en temas como migración, o qué es lo que están proponiendo las distintas familias políticas europeas en temas como migración, o que ahora mismo son los propios jefes de Estado y de Gobierno los que están poniendo cortapisas a seguir adelante en este asunto, creo que llegaremos a un auténtico debate europeo crítico. Es decir, habrá personas que dirán, pues yo pienso que realmente Europa debe tener más competencias en este aspecto, y si hemos dado el paso de no tener fronteras internas, pues quizás ha llegado el momento en que la Comisión y el Parlamento Europeo tengan más poder al respecto. Y dentro de eso me ubico más en la postura de los liberales, el Partido Popular Europeo, la Izquierda Unitaria, los socialistas europeos, a la hora de gestionarlo, porque obviamente las perspectivas son distintas en función de la ideología. Entonces yo creo que la clave para que haya realmente un debate político europeo es dar ese paso, y que los temas seguridad común, política exterior, seamos menos temerosos de tener un debate europeo al respecto, y si todavía no se han cedido competencias al respecto, pongamos sobre la mesa si se deben ceder o no. A lo mejor la respuesta es no, y realmente se llega a esa conclusión de que ahora mismo tenemos una situación en la que debemos gestionarlo dentro del marco de la OTAN, o quizás debemos tener una defensa europea común, pero totalmente estatal por ahora, porque al fin y al cabo es un tema de competencia bastante difícil de ceder dentro de los estados, porque al fin y al cabo es soberanía nacional pura y dura la capacidad de defenderte. Bueno, hablemos sobre ello, y creo que estos son los temas que deberían estar para que realmente haya un apoyo en las elecciones europeas. Yo creo que no es tanto que el proyecto europeo enamore, como que realmente narremos de una forma crítica qué es lo que está sobre la mesa en el siglo XXI y qué es lo que estamos debatiendo de una forma totalmente abierta y transparente. Y si hay una persona que decide que lo mejor es volver a las fronteras nacionales, tiene todo el derecho a pensarlo, sin ningún tipo de duda. Esto se trata de ir hacia adelante y de intentar tener un debate lo más fructífero posible. Pero en mi opinión, lo que va a pasar si se consigue este tipo de debate no va a ser que el debate sea proyecto de integración europeo sí o no. Tendremos una Europa socialista, tendremos una Europa liberal, tendremos una Europa conservadora, tendremos una Europa de izquierdas en las próximas elecciones. Yo creo que el debate va a ser mucho más ese, y creo que ese es el debate que debe haber en el siglo XXI, en un mundo globalizado y en un mundo en el que no tiene ningún sentido que los pequeños estados europeos vayan por separado.
¿Todavía es utópico entonces pensar en fomentar esa cultura europea o consideras que es mejor pasar ese debate o esa pretensión de crear una especie de pertenencia supranacional? ¿Es compatible la cultura europea con el patriotismo, por así decirlo? Sin duda, de hecho, pienso que el proyecto de integración europeo siempre se construye sobre las culturas nacionales, es decir, en ningún caso son cosas incompatibles. De hecho, la ciudadanía europea siempre es complementaria a la ciudadanía nacional. En ese sentido, siempre a lo largo de toda la historia de integración europea se ha tenido muchísimo cuidado de que no se hieran las susceptibilidades nacionales. Por supuesto que pienso que es totalmente compatible. Si se pueden hacer más cosas para fomentar esa cultura común, esa cultura europea, también es cierto, sin duda. Hay bastantes iniciativas que se están desarrollando y que están siendo un debate dentro de las propias instituciones europeas, como la promoción de cine europeo, la promoción de deporte europeo, es decir, iniciativas que al fin y al cabo, bueno, se dice también que la iniciativa que más ha hecho por la cultura europea y por el proyecto de integración europeo fueron las Erasmus, educación común, educación en distintos Estados miembros, es decir, eso al fin y al cabo crea una cultura europea que yo creo que se ve bastante en todas las promociones que ha habido desde la primera aplicación del programa Erasmus, ¿no? Sí, sin duda alguna son totalmente complementarias. Lo que pasa es que yo la cultura no la consideraría en sí mismo como una cultura, como una política de comunicación. Cuando quizás se produce el error desde mi punto de vista es cuando se mezclan esas dos políticas, comunicación y cultura. Creo que la cultura es una política en sí misma que debe seguir promocionándose por esas vías y que sin duda hace muchísimo bien porque aumenta el sentido de pertenencia a la Unión Europea, pero creo que desde un punto de vista informativo deberíamos dejar de intentar de convencer tanto de que el proyecto de integración es bueno y vender los grandes logros de la integración europea, que sin duda son importantes y que sin duda están ahí, pero quizás es más una política educativa o cultural, y dentro de la política informativa intentar, lo que comentábamos antes, intentar proponer los grandes temas y que la ciudadanía pueda formar parte de ese tipo de debates que intuitivamente está identificando con Europa, pero no entiende bien cómo. Volvamos a la campaña para las elecciones del 2019. ¿Existe el peligro de que los eurofobos se hagan con más presencia, ¿no?, en las instituciones europeas? Y yo me pregunto, ¿por qué la Unión Europea está dejando a estos grupos que penetrar, ¿no?, en las instituciones aún sabiendo la agenda que tienen? A ver, desde mi punto de vista siempre el estar en contra de la Unión no es un argumento para que no se pueda entrar en el Parlamento Europeo. Es decir, la Unión Europea por definición es democrática y por tanto, como democrática que es, debe ser un espacio en el que también las personas que están en contra del proyecto de integración europeo como el método para vivir mejor puedan tener representación. Yo creo que ese es un paso que no se debe dar. Otra cosa distinta es que se vaya en contra de los derechos humanos, como en el caso de lo que está ocurriendo con la aplicación del artículo 7 o la propuesta de aplicación del artículo 7 en el caso de Hungría. Creo que son cosas diferentes. Es decir, una cosa es que la Unión Europea proteja a todos sus ciudadanos y garantice que tienen unos derechos humanos comunes y que de algún modo su salvaguarda es un asunto europeo, y otra cosa diferente es que nos pueda dar voz a aquellos partidos que piensan que la mejor forma de convivir juntos no es la integración europea. Yo pienso que la batalla en ese sentido no debe ser tanto legal en ese tipo de partidos como informativa y de comunicación. Es lo que comentábamos antes, si a ese tipo de países llega un debate real sobre qué es lo que está pasando y esos ciudadanos sienten que en temas como migración tienen una voz dentro del Parlamento Europeo y que esto se va a gestionar de una forma más integral, teniendo en cuenta también su voto y teniendo en cuenta los grupos políticos que ellos vayan a apoyar, pienso que el debate será más fructífero y pienso que se le ganará la batalla a ese tipo de partidos, pero de una forma democrática, informativa y que al fin y al cabo se respete el derecho al que no piensa como tú.
¿Pero crees que se tratan solamente de unos intereses determinados o el proyecto, el programa de estos grupos va más allá en el sentido de que a lo mejor esto puede aparentar o puede ser, más bien dicho, un suicidio en cuanto que el deseo último de estos es acabar con el proyecto europeo, porque en una entrevista Le Pen ya ha dicho la intención es de entrar en las instituciones europeas para primero fomentar los intereses nacionales y en última instancia a lo mejor desintegrar o hacer, o sea, que cada país, como ha pasado en el caso del Reino Unido, el Brexit, que cada país se vaya saliendo porque el proyecto europeo ya ha fracasado. Sí, el problema, yo sigo pensando lo mismo, es decir, el problema no es que se permita a Le Pen entrar en el Parlamento Europeo, el problema es por qué los franceses están votando a Le Pen. Con lo cual los franceses tienen derecho a votar lo que quieran votar. Es decir, yo en ese sentido sí que tengo eso bastante claro. La cosa es que escuchemos a esas personas que están votando a Le Pen y por qué están votando a Le Pen. Si hemos llegado a un consenso de que durante tantos años el proyecto de integración europea ha funcionado, de que es un proyecto de éxito, de que es un proyecto de prosperidad y tal, y ellos están pensando que eso no es así, vamos a ver las razones últimas de por qué piensan que esto no es así y vamos a hablar sobre esos temas. Si la raíz de todo, que mi punto de vista es el gran tema ahora mismo y el que se está utilizando desde la extrema derecha en los distintos países para conseguir los votos que están teniendo, es la inmigración. El punto central es la inmigración. ¿Por qué? Porque la inmigración da lugar pues, a un mensaje muy simple, a la confrontación de nosotros ellos, a utilizar ese tipo de herramientas de la propaganda clásica. Entonces, ante ese tipo de mensajes tan simples y tan emocionales y que llegan tanto al final directamente a los sentimientos de los ciudadanos, pues bueno, vamos a intentar confrontarlos también desde el otro punto de vista, ¿no? Es decir, vamos a ver qué dicen las instituciones europeas al respecto, vamos a ver si realmente podemos crear un foro de debate para hablar de esos temas y que esas personas no piensen que el proyecto de integración europea o es o no es, sino que a lo mejor hay otras posturas, a lo mejor puedes ir más con la postura de los liberales, a lo mejor puedes ir más con posturas más conservadoras, a lo mejor tu forma de pensar va más con este otro punto de vista, a lo mejor puedes hacer propuestas y hacer que tu jefe de Estado y de Gobierno en ese sentido esté defendiendo, no sé, el punto de vista general de un país en el Consejo y en el Consejo Europeo, no sé. Yo creo que la respuesta va más por ahí, en intentar dar los foros de debate para que esos ciudadanos vean que no se les está ignorando dentro del proceso de integración europeo. Creo que esa es la clave y que la extrema derecha en Europa, la razón por la que tiene la intención de voto ahora mismo es por eso, porque están sabiendo escuchar lo que quizás desde las instituciones europeas o desde los órganos de debate y los medios europeos no están sabiendo contar o no están dando el foro de debate para que se sientan representados, ¿no? Entonces, la clave es perderle el miedo a este tipo de temas y vamos a debatir todos sobre ello y vamos a llegar a una respuesta común y coordinada entre todos para eso. Yo de verdad que pienso que esa es la gran vía para que la extrema derecha vuelva a bajar como ha pasado durante tantísimos años, ¿no? ¿Cómo se podría fomentar la participación de los ciudadanos europeos a las elecciones y que no haya una participación masiva solamente de los representantes de estos grupos y que haya muy baja participación de los demás? ¿Cómo podría, a nivel europeo y a nivel nacional, cómo se podría fomentar la participación? Pues yo creo que apelando a la responsabilidad social que ahora mismo tienen tantos medios de comunicación como políticos nacionales. Fíjate que no te hablo en este sentido de instituciones europeas. Creo que las instituciones europeas dentro de las elecciones tienen un papel muy concreto que es intentar formar sobre qué es lo que son las elecciones europeas, quién hace qué, etc. Pero las instituciones europeas no tienen nada que contar desde el punto de vista de la politización de la Unión. Esto es un debate sobre las distintas propuestas políticas de cada una de las grandes familias europeas y dentro de esas grandes familias europeas vamos a tener cabezas de listas nacionales en cada uno de los Estados miembros. Propuestas como, por ejemplo, que vuelva a repetirse el tema de que el presidente de la Comisión Europea salga directamente de los comicios europeos. Pues es central que todos los Estados miembros y de todos los medios de comunicación de los distintos Estados miembros debatan sobre esto. Es decir, desde mi punto de vista es algo trascendental.
Y por ejemplo el presidente Macron, que en un momento dado dijo que no estaba muy convencido de que esa fuera la forma en la que había que proceder, pues a lo mejor sí que en ese sentido ciudadanos franceses, ciudadanos europeos sí que deben tener una cierta presión para que eso pase, ¿no? Los liberales no pueden defender eso, que al final parece que Macron irá con los liberales, no estoy todavía seguro, pero parece que sí. Entonces, bueno, yo pienso que ese es el tipo de debate que hay que tener en todos los Estados miembros, y en este sentido que los medios de comunicación hagan las preguntas que deben hacer al respecto, que realmente tengan una responsabilidad social para que los cabezas de lista respondan a este tipo de preguntas. ¿Vais a apoyar esto? ¿No vais a apoyar esto? ¿Qué vais a defender en temas como política exterior, defensa dentro del Parlamento Europeo? ¿Qué no vais a defender? ¿Por dónde van los distintos partidos en este tipo de temas? Y que sobre todo se alejen de la política nacional en estos comicios. Pienso que la extrema derecha va a intentar llevarlo ahí, es decir, que al fin y al cabo van a intentar en sus campañas acentuar esa dualidad entre política interna y política europea, el nosotros y el ellos, y creo que precisamente la responsabilidad social de los medios de comunicación de cada uno de estos estados no está en intentar darle toda la cobertura posible al que te dé más clics, que es lo que decíamos antes, sino intentar apelar a esa responsabilidad social que sin duda van a tener para que el Parlamento Europeo al final no vaya a tener esa grandísima representación que parece que puede tener de la extrema derecha, y al fin y al cabo tengan esa responsabilidad social no tanto con el proyecto de integración europeo, sino con sus propios ciudadanos, ¿no? Es decir, de que al final elijan con responsabilidad lo que quieren para su futuro político en este caso. Pues esperamos a ver qué pasa. Espero que todos nosotros vayamos a ejercer nuestro derecho y a elegir lo mejor para el futuro europeo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti. Gracias.